Nuestra prédica el día de hoy lleva por nombre El plan de Dios para la familia. Antes de iniciar esta prédica, haré una pequeña oración. Señor Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque me concedes hablar a los hermanos en tu nombre, Señor. Dame llenura de tu Espíritu, Padre Santo, para poder predicarte como es correcto, como es digno de ti, Señor. Dame llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para que esta palabra sea dada a nuestros hermanos tal cual, Señor, tú nos la enseñaste. En el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Josué, libro del Antiguo Testamento, encontramos un reto que Josué lanza al pueblo de Israel. Recordemos, hermanos, que Josué fue un líder que escogió Dios para guiar y llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida después de la muerte de Moisés. Josué fue un hombre con gran liderazgo y una peculiar valentía. Y Josué lanza un reto a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Veamos qué dice Josué, capítulo 24, versículo 15. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra vives ahora? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Este reto que Josué lanzó, este reto que Jehová por medio de Josué lanzó a su pueblo, es el mismo reto que ahora, hermanos, nos lanza a nosotros, nuestro Señor, a su pueblo de este tiempo. Amados hermanos, ¿a qué Dios vamos a decidir seguir? ¿Acaso seguiremos a los dioses de nuestros antepasados, que su religión, o más bien dicho, que se regían por su religiosidad, por su cinismo, por su esclavismo, por su egoísmo? O tal vez seguiremos a los dioses de este tiempo, que ahora con filosofías modernas quieren que le sigamos, como por ejemplo el humanismo, el hedonismo, el comunismo, el liberalismo, es decir, todo lo que tiene raíces en nuestro egoísmo. Todo lo que tiene raíces en nuestro egoísmo, también, por ejemplo, la avaricia a las riquezas, el juicio por los demás, la codicia, el señorío sobre los más débiles, el machismo, el matriarcado, en fin.
Si elegimos cualquiera de estos dos casos, hermanos, seguiremos atrapados en Egipto. Es decir, atrapados en nuestra antigua manera de vida, donde vivíamos esclavizados al pecado, donde vivíamos esclavizados al alcoholismo, a la drogadicción, a la fornicación, al hurto, al adulterio, a la lujuria. O tal vez decidiremos, como líderes de familia, hacer lo que hizo Josué: seguir al Señor. Esto incluso, hermanos, aplica para los que aún son solteros y el día de mañana serán líderes de una familia cristiana. El objetivo de esta prédica es hacer que los padres volteen el corazón de sus hijos, volteen su corazón hacia sus hijos, y que sus hijos volteen su corazón hacia los padres. Malaquías 4:6. ¿Se podrá acaso lograr esto por simplemente voluntad propia? ¿Será acaso suficiente el anhelo de los padres amar correctamente a sus hijos? ¿Será acaso que nuestros hijos, o incluso nosotros mismos como hijos, honremos a nuestros padres solo por voluntad propia? Entremos de lleno, pues, a la palabra para conocer la manera en que esto solo es posible con palabra y poder de Dios. Hermanos, con Dios, fuera de la ecuación, es sencillamente imposible. Pero Dios hace lo imposible posible. A continuación veremos 4 principios que el Señor nos enseña a través de su santa palabra por medio de mandamientos que tienen promesa. Busquemos ante todo la obediencia al mandamiento por encima de la promesa. Porque si buscamos solo la promesa, seguimos teniendo un corazón egoísta, es decir, estamos actuando por obras. Vayamos pues al principio número 1 para los padres. ¿Están listos? Malaquías 2, versículo 15 y 16. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es
abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Dios nos da un mandamiento y una promesa. El mandamiento es la unidad del esposo y la esposa. Dios hizo marido y mujer. Marido y mujer, una unidad, uno solo. Dice Mateo 19:6, ya no sois dos, sino uno. Veamos qué dice, leámoslo. Así que no son ya más dos. O sea, ya no son dos, ya no es marido y mujer separados, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y la promesa. Porque de esa unión quiere hijos para Dios. De esa unidad saldrán hijos, procrearán hijos para Dios. Otra versión dice porque quiere descendencia consagrada para Él. El principio número 2, padres. Efesios capítulo 5, versos del 21 al 25. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa someterse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de su iglesia. Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera las esposas deben someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Aquí podemos ver, hermanos, el mandamiento. Esposo y esposa deben sujetarse sometiéndose a Cristo, que es la cabeza. Esta sujeción solo se logra por obediencia a la orden de Dios de servirse mutuamente desde la posición que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. A unos varones, esposos, a otros mujeres, esposas. Marido, cabeza de la esposa, esposa como ayuda idónea. Tal y como la iglesia verdadera, cristocéntrica, se sujeta a Cristo. Vayamos a Efesios capítulo 5, 33, y dice el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo: por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Esto, hermanos, es sujetarnos mutuamente en la posición correcta que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El mandamiento es, pues, sométanse unos a otros.
Hombres amando a sus esposas, esposas respetando a sus esposos, sometiéndose a su marido, así como la iglesia se somete a Cristo, que es su cabeza. Estos dos primeros principios, hermanos, dan como resultado la unidad matrimonial en los padres. Y esta unidad produce un corazón inclinado a Dios en los hijos, según la palabra de Dios. Por tanto, el cuidar la unidad matrimonial de ambos, es decir, el cuidar, conservar la unidad matrimonial, es facilitar la voluntad de Dios para que los hijos lo busquen. O sea, busquen a Dios, porque así lo dispuso el Señor. Vayamos al principio 3, padres, y vayamos a el libro de Malaquías, capítulo 4, versos 5 al 6. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Esta profecía de Malaquías se cumple en Cristo. Cristo viene, hermanos, a salvarnos, y Él es quien hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos y de los hijos hacia sus padres. El mandamiento, que los padres volteen su amor, vuelquen su amor en sus hijos, con tolerancia, con aceptación, con respeto, con generosidad, dándoles dirección y atención, considerándoles, instruyéndoles, educándoles, entrenándoles, afirmándoles, formando carácter, afirmándoles correctamente, no contendiendo con ellos y no consintiéndoles. La promesa que vemos en Malaquías 4, que vendrá y les abundará en bendiciones. Y los que ya tienen y las bendiciones que ya se tienen, las prosperará aún más al ver la buena mayordomía, cuando cumplimos bien las funciones que el Señor nos ha dado. Primeramente como hijos e hijos de Dios, después como esposo y esposa, después como padres de sus hijos y después a los ancianos, padres de ambos, no abandonándoles, sino ayudándoles y honrándoles. Y por último tenemos
el principio número 4, hijos, para los hijos. Efesios capítulo 6, verso 1 al 2. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. El mandamiento que encontramos aquí es: obedezcan a sus padres, porque esta es la voluntad de Dios, que honremos a nuestros padres y a nuestra madre. Es justo, porque es parte del diseño, es parte del cuidado de Dios para los hijos dentro de la familia. La promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Amados hermanos, podemos entonces concluir lo siguiente: los padres somos dadores de identidad de nuestros hijos. Dios nos da hijos para que formen parte del remanente del pueblo de Dios. Un hijo nunca será más grande que su padre ante los ojos de Dios. Dios le dio al padre esa posición de padre y al hijo le dio esa posición de hijo. Nunca cambiará esta posición. Mi padre será siempre mi padre y yo seré siempre su hijo, porque así lo decidió el Señor. Lo mismo aplica para todos. Un hijo extrae su identidad de sus padres. Siempre será más importante la obediencia que la promesa. El hombre batalla para amar. La mujer batalla para respetar. Por eso el Señor nos manda a los hombres como mandamiento a amar a nuestras esposas y a las mujeres a respetar a sus esposos, para que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres. Necesitan amarlos. Necesitamos amar correctamente a nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a las costumbres pasadas y actuales que ponen a los hijos por encima de los padres, como si fueran los hijos más importantes o de mejor calidad, lo cual es una aberración ante los ojos de Dios, y esto impide que los padres hagan su labor correctamente. En resumen, los padres deberán amar a sus hijos, los esposos amar a sus esposas y las mujeres respetar a sus esposos. Hermanos, pongamos en práctica estos 4 principios bíblicos de la palabra de Dios y Él cumplirá su promesa de voltear los corazones de los hijos hacia los padres. Pero recuerden, amados hermanos,
Todo empieza como padres. Nosotros los padres somos los responsables frente a Dios de llevar a nuestros hijos a pertenecer a su pueblo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos das. Te pedimos, Señor, por la unidad de los esposos, para que el corazón de los padres se voltee a los hijos y el de los hijos a los padres. Para que los padres, Señor, amen en libertad y en el Señor a sus hijos, para que sus hijos honren de esta manera a sus padres. Te pedimos, Señor, por la Iglesia Sabiduría del Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.